Hola, buenas noches. Me ouvem bem? Tudo bem? Boa noite, Denis. Boa noite, Denis. Ouvimos bem, sim. Muito bom. Então, hoje nós Vamos a continuar agora no primeiro horário com as maravilhas da mente con Maravillas de la Mente Natural E no segundo horário, a partir y de las das 20:30 eu acredito que a terminaremos gente conclui hoy o quizás la semana que viene semana que vem o la lectura del libro do sonho e do sono de los yogas do tibetanos Yoga del Sutra, sueño y del do dormir. livro Os Yogas do Sonho e do Sono. E eu gostaria de, pra gente Y me começar o gustaría estudo agora, porque esse texto a gente lê a que partir das este 20h30, texto né? E das 19h30 a gente tá com Maravilhas da Mente Natural. Se findo estamos viendo los horarios. os yogas do sonho e do sono, se a gente passa esse estudo um pouquinho Quizás mais ahora que avançado, terminemos el libro de los 20 sueños, horas, ou mantemos as 19h30, podríamos mas cambiar un no poquito el final horario de este libro desse de nosso Maravillas de la horário de Mente texto pra Natural, gente entender o que é melhor, em, né? Se a gente permanece ver às si 19h30 preferimos ou se a gente 19:30 começa o um empezar un pouquinho mais poquito tarde. más tarde. Pode ser também. Eso Como é começar lo às podemos ver 19h30 entre pra todo mundo? todos, Tá bom pra todo mundo? cómo les queda mejor. Que é melhor Para para mim, você, Denis? isso, boa pergunta. Posso Preguntamos qué es mejor para ti. Não, a minha noite de segunda Para tá mí, la reservada noche de los lunes está reservada para estos e tudo estudios. mais. Então, o Marcos está fazendo sinal de joinha, mas o que significa 19h30 que o joinha Marcos está diciendo, Acho que é o Marco. é o Marco o que Aurélio. for. Por mim, eu que sou da yo creo que es lo Inglaterra, mejor que Denis. sea lo mejor para la mayoría. Eu proponho que a gente aumentasse También, dice Marcos, podríamos aumentar el tiempo dedicado al estudio de maravillas de la historia natural, si es posible. né? Tá, Muy buena idea, Maravilha, boa dice ideia. Sida. Puede ser. pode ser. Tô vendo que o pessoal tá topando manter 19h30. Entonces, ¿quién elige 19:30? Perfeito. Ao final, a gente pergunta También preguntamos, porque hay algunos que por sus horarios como llegan un grupo, poquito como después, todo, entonces vemos cómo el decide. grupo A gente vai pensando decide. até lá. Tá bem? Vamos a A hacer invocação de Tapirixa e la a gente invocación de prossegue Tapiritza y na después continuidade do continuamos estudo. con el estudio. Qué maravilloso. Que maravilhoso. Eres la emanación corazón de Kuntu Sampo. Tu cuerpo aparece como un cristal blanco luminoso, claro y sin impurezas, irradiando la luz en las 10 direcciones. Estás desnudo, sin ornamentos, significando la esencia más profunda, el estado primordial, dotado con la doble sabiduría del vacío y de los medios hábiles, con compasión, contemplas el beneficio de los seres, encarnas el Dzogchen, la gran perfección, supremo entre las enseñanzas, la esencia de la conciencia de los seres realizados, el pico del camino de la realización, el corazón de los tantras, de las escrituras esenciales y de las instrucciones secretas. Indicas el estado natural, la base que autolibera de la ilusión, que es el samsara, y que liberta de la liberación, que es el nirvana, y de los efectos y virtudes de sueños, luces y rayos. Habiendo disipado completamente la oscuridad de las mentes de los seres, permítenos experimentar la base como vacía y sin raíz, y simultáneamente realizar todos los estadios del camino. Experiencias y realización se tornan manifiestas
y samsara y nirvana tornam-se se manifestos. liberan E samsara e en nuestra nirvana se mente natural. perdem na nossa mente natural. En esta vastidad Nessa dispone vastidão, las tres dispõe dimensiones que essas son el três fruto. dimensões que são o Con fruto. devoción Com unifocada, rezo a devoção ti, Tapiriza, unifocada, protector de los rezo a ti, seres. Tapiriza, protetor dos Concédeme las seres. bendiciones de Concede-me as conferir bênçãos el de empoderamiento conferir o sobre mí y empoderamento los otros sobre mim e seres. os outros seres. Pueden los obstáculos Possam os externos, internos y obstáculos secretos externos, ser internos e pacificados secretos ser y pueda pacificados. el error del E o autoapego, que es la autoapego, ignorancia, que é a ser ignorância, liberado. ser liberto. Teniendo reconocido Tendo reconhecido autoconciencia, puedan la visión y la conducta possam a ser visão e a plenamente conduta realizadas. ser plenamente Por favor, realizadas. concede sobre Por mí, favor, en este exacto concede momento, sobre mim, el neste gran exato significado momento, o más grande allá del significado intelecto, para além do de la intelecto, base primordial, da base vacía y sin raíz. primordial, vazia e A sem ti, raiz. Tapiriza, A noble ti, protector de los Tapiriza, seres, te nobre ruego, protetor dos seres, puedan todos los seres de los 6 possam reinos todos os seres ser dos 6 protegidos reinos por ser tu protegidos compasión pela tua y compaixão pueda mi mente e possa ser a minha liberada. mente ser liberta. Muy bien, Muito bem. vamos Então nós a buscar el estamos texto. no estudo Maravilhas da Mente Natural, Estamos na página 124 do em, livro. en el capítulo, Nós estamos creo que es el capítulo 9. num momento mais denso Estamos en un momento do estudo, denso porque nós estamos discutindo exatamente en el a que estamos integração do estudiando la Dzogchen, a integración del vida Dzogchen en la vida cotidiana. cotidiana. E no Y en nuestro último encuentro nós nos vimos leímos numa con una perspectiva um pouco perspectiva más compleja complexa, num entendimento trivial el das entendimiento ações, trivial de las cosas, e porque nós estamos estamos hablando de falando da integración integração de do Dzogchen Dzogchen a las às otras nossas acciones ações y a nuestro e ao cuerpo. nosso corpo. Então, Entonces, tanto hay as tanto ações acciones positivas positivas como como as neutras ações y neutras negativas. e também as ações negativas. La E semana na semana pasada passada, nós estávamos estabas en el numa centro questão de una cuestión muy peculiar muito del Dzogchen, peculiar do Dzogchen, donde, onde no en el estado estado de de perfección, perfeição, para un Buda, para Buda, no hay não há karma. Para un Buda, para Buda, no hay não há positivo, positivo, negativo o neutro. e neutro. Então, Y esa es la cuestión essa a questão mais más importante aquí. importante aqui. Porque cuando Rinpoche Quando dice, Rinpoche diz, vamos a integrar la naturaleza pura de la mente, el estado despierto, primero primeiro em nossas en el ciclo propio del Dzogchen, do Dzogchen, primero concentración, concentração, después depois contemplación a contemplação, y después en el día a depois día. no dia a dia. De manera que nuestra De modo vida, que nossa vida, todas nuestras todas acciones as nossas son ações práctica são práticas. y no hay Não há distinción. distinção entre Comer y comer practicar, conversar y conversar practicar, praticar, porque porque estando en el estado natural, estado natural, todo es práctica. tudo é prática. Entonces, Então es práctica la práctica formal, formal mas também é prática y también es a práctica la no práctica formal. formal. O El día a día, dia a dia, as ações, todo lo que tudo hacemos, aquilo que nós fazemos, de algún modo, de algum modo, estoy viendo vendo aqui o pessoal está comentando a alguien que com está o microfone. haciendo un Vou tentar soltar comentario. o microfone, Hay ver un se tema con los micrófonos. melhorou. Tá Quizás igual? alguien con el micrófono abierto. Aqui tá Mas tá normal. bom? Se Tá bom? escucha bien, Igual, sí, tá se bom. escucha bien, dicen. Tá bom, tá. Perfeito. La A integración integração en todas las actividades de la das vida, atividades da vida, a en el día a integração día, no dia a dia, en a nuestras integração acciones. em nossas ações. Y a ahí gente se depara hablamos de com una uma situación. situação. Quando a gente Cuando faz hacemos los os retiros con retiros com Rinpoche, Rinpoche
las enseñanzas de Dzogchen, Dzogchen, tem momento que ele diz, él você dice precisa agir que de precisamos forma actuar antinomínica, né? Então, haja eh, como un como um espejo, espelho, como un haja bailarín o como como um un demonio. demônio. Y eso no es esperado, Por quê? porque de alguna De manera alguma esa forma, acción, essa ação, a partir de la da mente natural, mente natural, do estado natural, esa acción essa ação não é no uma es una ação acción no virtuosa. virtuosa. Y es en É ese nesse punto ponto que o Rinpoche que indica, estamos olha, mirando olhando para esa essa perspectiva perspectiva como de un caleidoscópio, caleidoscopio, que nós vamos rodando e que que vamos cada cada vez vez nós vamos vendo colorido girando y viendo un colorido para que diferente a gente para que possa podamos comprender compreender esa perspectiva de la integración. Porque nosotros ya sabemos, y está claro, el Bon, el budismo, não é sobre no es evitar como as reprimir las emociones, no es não é negarlas, sobre negar as emoções, é sobre es sobre no negar. apegarse a ellas. Então, ¿Cómo expresar rabia raiva en el estado no natural? estado natural? ¿Cómo expresar el apego desde el estado no natural? estado natural? De esto que É dice aquilo que o Rinpoche, Rinpoche diz, você pode comienza fazendo a essas trabajar coisas con las virtuosas, acciones neutras, acorda de manhã eh, sem sair do estado virtuosas, natural, toma levantándote banho, temprano, tomando un baño, na perspectiva, se eu não sei o que é o estado en la natural, aquela perspectiva de la perspectiva mente no cielo, céu, tudo dissolvido, somente con la conciencia consciência despierta, desperta, y haz las cosas del día a día, coisas do dia a dia, experimentando la base, experimentando a base. inclusive después con las acciones no virtuosas. Para que as ações de Para fato que, virtuosas surjam. ahí, perdón, no entendí. Existem algumas formas de ser no mundo. Una de las maneras Uma de das actuar formas é agir conforme a las reglas, a las normas, conforme às normas. y Agir actuar conforme às de normas acuerdo a las não normas necessariamente é no uma necesariamente ação, não es una necessariamente é acción uma ação auténtica, autêntica. Percebe? Porque ao agir conforme as normas, porque nós podemos somente estar obedecendo podemos às obedecer normas. una regla E isso, em nada, y eso nós no es somos auténtico. autênticos. O Lo mesmo vai mismo acontecer com a sucede religião, con nuestra religión. né? Shakduk Tulku O Rinpoche Shakti decía, dizia, se a si religião la for para religión nos sirve para controlar, controlarnos, então precisamos entonces de um cão adestrado. no es algo bueno. Se a função da Si la religião, función de la se a religión função o la da norma norma es é ser dizer como como debemos nós ser, devemos ser, nós nosotros não passamos de animais no podemos não avanzar. adestrados. Mas Pero também não é sobre tampoco se trata de não no cumplir las reglas. não cumprir as regras. No tiene que ver con eso, É sobre sino se tornar a própria norma, se tornarse la propia regla, se tornar la propia a própria práctica. prática. Es un Então, é giro um diferente diferente, estar estar más para allá além, estar de para la além regla da regra o no regla. e não regra. Por O eso Dzogchen Dzogchen tem tiene un nivel de complejidad. chega um momento que começa a dar um nó. E é um Es momento como que si fuera un nudo de alguma forma desliga essa en la que perspectiva nosotros mais vamos desligando racional, nuestra perspectiva más racional né, e vai y para uma vamos perspectiva mais a una perspectiva más experiencial experiencial. do Dzogchen. En la semana Na pasada semana retrasada, porque semana passada nós tínhamos aí o ciclo da lua cheia, hablábamos, estávamos nesse momento em que o Rinpoche diz assim, decía Rinpoche, precisas integrar, integrarte al estado natural en las acciones no virtuosas. Então, na ação não virtuosa, você faz Puedes hacer algo que causa cause un algum daño. tipo de dano. Y él dice, E ele vai dizer, por ejemplo, pegarle a un animal. Porque en el estado natural,
esa acción essa ação ela deja deixa de ter de tener uma una perspectiva mirada de rabia de raiva, y tiene una uma impronta perspectiva de ira, como las deidades airadas, elas que estão encaminan a caminhando todos los seres para a hacia la iluminação, iluminación con diferentes métodos. diferentes. Métodos Com más método mais duros, duro, com método mais violento, métodos com más método violentos. quem pratica chor, né, ouve ali na prática, nas preces, bebedores de Eh, sangue, né, a destruição, quer dizer, Hay uma perspectivas muy perspectiva airadas, bastante irada, mas toda ela proveniente da base. pero siempre proveniente de la base. Então, a integração como La terceiro integración movimento, como tercer movimiento desse de ese processo, proceso gradual del gradual Dzogchen do Dzogchen passa ali, pasa a aprender la concentración con Shiné, aprender y practicar la contemplación, y después de eso, experimentando la naturaleza pura de la mente, la concentración, fortaleciendo la contemplación, podemos partir para la integración, para una vida que se torna práctica. Entonces, primero Rinpoche hace integración en la perspectiva del cuerpo y dice ahora cómo esa integración de la práctica se da en nuestro habla, en nuestra voz. En tanto que, estando en el estado natural, todo lo que surge es radiancia del estado natural, como veíamos en la plegaria de Tapiritza. Los sonidos, rayos, luces, todo es radiancia. El habla también es expresión de la base. Y lo mismo se aplica a la voz. Al inicio, debemos intentar el estado de presencia a las acciones virtuosas de la voz, que nosotros normalmente realizamos después de una sesión de práctica, como recitar mantras y entonar cánticos. Cuando las cosas van bien, es fácil recitar mantras, cánticos, y al realizarlo es muy fácil estar en la naturaleza de la mente y mantener la integración en cuanto se hace práctica formal. Es fácil. El mantra incluso tiene la función, la capacidad de proteger la mente, porque uno no piensa en otras cosas, vacía un poco la mente. Es parte del poder de la recitación. Pero es muy fácil estar en el estado natural recitando el mantra. Cuando notemos que esas acciones no nos distraen, podemos intentar integrar las emociones neutras. Por ejemplo, tener una conversación común sin salir del estado de presencia. El primer movimiento es cómo permanecemos en el estado de presencia para recitar un mantra. Perciban que aquí hay un grado de dificultad. Presupone que ya reconocimos la naturaleza de la mente, que ya estabilizamos la naturaleza y que ya estamos en la naturaleza de la mente y podemos recitar el mantra en ella. Simplemente en la apertura, sin distracción de pensamientos, emociones,
El simple hecho de conseguir recitar un mantra, aunque fuera el mantra de 100 sílabas, una sola vez, ya es difícil de sostener. Ahora, recitar 10 minutos de mantra estando en presencia, en la naturaleza pura de la mente, Rinpoche dice primero el movimiento, primero cuando recitas el mantra o cantas. Esa es una acción positiva de la mente. Luego, cuando notamos que las emociones no nos distraen, podemos intentar integrar las acciones neutras del habla, como cantar canciones comunes o tener conversaciones normales. Nuestra mente ya se puede mantener, hemos conseguido mantenerlo, la naturaleza pura en la mente. Por ejemplo, también cantar cánticos, salmos. Ahí podemos pasar a lo neutro, charlar. Una vez que podemos integrar estas, podemos integrar las 4 acciones negativas. Contar mentiras, calumniar a las personas para insultar y pelear con las personas y hablar como chismes. ¿Perciben? Aposto que vocês ainda não tinham visto um mestre num dia mandar bater num animal e no outro dia mandar fofocar, contar Imaginan mentira, falar un mal dos maestro que un outros, día criar te mande discórdia. a contar Agora eu chismes quero ver fazer isso o a estando no pelear. estado Bueno, natural. a ver si lo Por podemos quê? Porque a hacer perspectiva desde da não la dualidade naturaleza de la para mente. um Buda perfeitamente Para un Buda iluminado, perfectamente iluminado, lama el e barro y el ouro oro são es lo exatamente a mesma mismo, coisa, porque no não hay dual. dualidad. Então, Bien bem y mal mal es la misma cosa porque no hay dualidad. dual. Es fácil hablar de la no dualidad. Ahora, experimentar la no dualidad desde una perspectiva como esa es muy profundo. Y ahí a gente vai lembrar de nombramos Tilopa a e Naropa, Tilopa matando os peixes e liberando os peixes imediatamente quando eles eh, estão mortos. Naropa, Quer dizer, aos olhos, algo que ver con los peces. aos nossos olhos, é uma ação não Creo que virtuosa. pescaba peces. Para un Buda, Buda no hay acción virtuosa o no virtuosa. ou não virtuosa. Então, é En uma la perspectiva perspectiva do Dzogchen, Dzogchen muito, muito es muy compleja para complexa para nosotros nós ocidentais. occidentales, porque Porque estamos nós estamos hablando de un falando Buda e de repente nós y estamos estamos diciendo que en el estado estado natural todas las acciones, todas, absolutamente, todas as ações son são virtuosas, virtuosas. inclusive fofocar, mentir contar y mentiras. contar chismes, Por porque es quê? no Porque dual. não dual. Algumas Algunas dessas são veces, mais fáceis de algunas cosas son integrar más do que difíciles de outras. integrar que otras. Portanto, nós Deberíamos deveríamos comenzar começar con las que nos aquelas que resultan más são mais fácil fáceis e y menos perjudiciales, como como fofocar. el chisme. Começar com Comenzar as con brigas, peleas, insultos, seria mais insultos, difícil, más pois essas adelante, provocam uma porque reação esas imediata por parte da outra pessoa producen envolvida. una reacción inmediata Mas en el otro. não podemos parar nesse ponto. La gran A cuestión grande es questão é hacer todo fazer eso tudo isso como un Buda, como um Buda, estando en la perspectiva de la mente, perspectiva da natureza pura da mente. de la naturaleza pura. Muchos occidentales, aí falando para nós, como nosotros, ocidentais, quedan ficam perturbados
con la idea que praticamos a de integração practicar la de estados integración de estados negativos, negativos, preocupados preocupados parecermos estar por justificando o estar mal creyendo que están haciendo un que mal, nossa negatividade faz aos outros, simplesmente simplemente mudando nosso estado mudando interior, nuestro estado em interior, vez de realmente fazermos algo com relação aos erros que eh, cometemos, trabalhando para evitá-los ou compensando-os. Aí vem a explicação. pero Mas la a razón de razão integrar integrar los os estados estados negativos negativos no es não é justificar la a acción ação errada, errada. Constitui, em constituye vez disso, la a mejor melhor manera maneira de de minimizar minimizar o mal. Em última o instância, superar la a negatividad. negatividade. Se nós Si todos dominásemos dominásemos la práctica de integración, no habría porque todos ningún nós mal estaríamos acto, no porque estado todos no estaríamos en la dual. no dualidad E quando y al estamos estar en ese nesse estado estado, no não somos somos capaces de causar de el mal, causar o mal. Por porque quê? Porque o el estado no dual não dual es en em esencia essência, o que é em essência o la estado não naturaleza dual, pura. Compasión, compaixão, que é bodhicitta, bodhicitta. É O que é vazio, bodhicitta? mente Mente búdica. búdica. Oi, Marcos. é vazio. Es vacío, Não, Está dice no Marcos. vazio. não tem nada inerentemente existente do seu próprio lado existir. Dice, no hay nada inherente. Então, La a radiancia que radiância surge, el movimiento que surge a a partir de la apertura vacía, a partir dela e somente dela, no puede não causar pode mal, causar mal. no causa mal. Então, mesmo que a gente tenha Aunque ações hagamos acciones que aos olhos que a ojos de externos otras ou personas na o en la perspectiva de perspectiva de fora afuera aparentemente aparentemente sean antinomínicas vão contra las as normas, mas o estado el natural estado é a natural norma. es la verdadera O estado norma, natural la é a verdadera regra. regla, la verdadera norma. Es difícil para un Para um occidental esto, ocidental isso, porque está por completamente completo fora fuera de do nuestro nosso contexto visto que nós somos y nosotros somos de antemano duales. De antemano, nós somos duais, nós fomos en el treinados cristianismo, catolicismo, somos entrenados como duales. na perspectiva do cristianismo há uma coisa En chamada el pecado, catolicismo existe el pecado, que precisa ser que precisa ser purgado, purificado, precisa ser perdonado, perdoada, que tem que que causar causa sufrimiento. Então, e de Y en la repente, na perspectiva de perspectiva Dzogchen, do Dzogchen, aquello que é tido que como es não lo no virtuoso, o virtuoso mestre diz, ó, vai lá fofocar. deja de serlo. O Lama Sante es vegetariano, vegetariano sabemos disso, y né? Shakduktul Shakya Rinpoche Rinpoche foi por muito tempo fue maestro de él. do Lama Sante. Y en Tem más de una mais de uma ocasión, ocasião, e o Lama Lama Sante Sante conta cuenta isso, que iban a eles vão comer, comer, se e sientan aí a eles comer sentam para y comer, e o que Shakduktul o Rinpoche, ¿qué Rinpoche hace? faz? Pega pedaço de Le carne e pone põe no carne en prato el do Lama plato. Sante. Lama Mas eu Sante não dice, yo no como como carne, carne, eu não tenho essa, mas se é pero não si dual, estás se é Dzogchen, en el Dzogchen, carne carne y planta planta es lo mismo, é o mesmo, es no não dual. dual. Então ali tem Y hay un ensinamento para vencer, enseñamiento, una enseñanza para vencer una serie de cosas. Vencer El orgullo de ser vegetariano, la rigidez mental de que no me gusta comer carne, y hasta en la comprensión de que hay tanto sufrimiento num pedaço de carne quanto num alface. en un animal como en una planta. Perdem a vida para que aquela
¿Cuántos seres pierden la vida para que esa planta crezca? minhocas ao revirar a terra? Quantas ¿Cuántos bichitos bichinhos tem que aplicar ali sufren con la agrotóxico, aplicación de alguma coisa assim, agrotóxicos y ese tipo de cosas? né? Se a gente Si for fuéramos a na la perspectiva perspectiva tibetana, tibetana, hay tanto há tanto sufrimiento allí sofrimento ali quanto num boi que morre para alimentar as como en la otra plantas. manera. Pero no quiere Não decir quer que dizer que a tengamos gente que comer tenha que carne o comer no. carne ou não tenha que comer carne. É Fue bastante bastante gracioso engraçado esa vez dessa última vez que a gente teve com que o Rinpoche estuvo en presidente do Brasil, Brasil. E aí ele en esteve aqui em Curitiba, Curitiba e ele queria conhecer y Curitiba, então nós quería levamos conocer ele Curitiba y nos no fuimos con él mercado a municipal conocer el daqui, un né? O mercado muy Mercadão aqui em grande, Curitiba, como tem em várias y, cidades, aí foi y eu, a Andréia, fuimos. foi o Tiago, foi a Sí, Lina, yo que también estava fui, sí. conosco, e aí a Y gente foi estábamos conversando com o conversando con Rinpoche, Rinpoche e durante o y en el almoço o almuerzo Tiago Tiago le perguntou para ele preguntó, sobre se deveríamos ¿debemos ou comer não comer carne? carne, né? E aí ele fala, Y se Rinpoche puder não dijo, comer, é si puedes melhor, no porque daí comer, ele levanta, vai es lá e pega mejor. dois pedaços de peixe e ele vai comendo Y carne, entonces enquanto ele está él va y se falando sirve sobre dos isso. pedazos de Quer dizer, pescado en cuanto hablaba de bastante, eso. é uma Eso es una perspectiva perspectiva Dzogchen, Dzogchen, porque é a la perspectiva perspectiva de la da no não dualidad. dualidade. Es Então é mucho muito más mais do que que comer o no comer ou comer não comer carne, carne, do que ter uma ação una virtuosa acción ou não virtuosa o virtuosa. no virtuosa. É claro que a gente também También precisa ficar precisamos atento, porque estar assim, tem atentos muitos porque mestres puede ser Dzogchen que que acabam se envolvendo em muchos grandes grandes maestros polêmicas, Dzogchen se envuelven en grandes grandes polémicas polêmicas, grandes nomes en nombre das tradições de las tradiciones tibetanas tibetanas se envolvem em eh, polêmicas, seja lá por conta do Karma por el Karma Mudra, Mudra seja o por por uma série ciertas de acciones. situações. Então, Entonces, hoje há toda uma hay mucho instrução e todo cuidado um cuidado para que para que eles no não se se envuelvan envolvam en ese nesse tipo tipo de de polêmica problemas. que para nós Para ocidentais pode nosotros ser occidentales puede bastante ser una controversa, gran controversia. né? Mas a A partir partir do del estado estado natural, natural, estando en em el estado natural, no hay não há cómo como causar causar mal a, mal a a nadie. ninguém. La A acción ação airada, irada, ella ela hace faz parte de la parte da tradición, tradição, de la da experiencia. experiência Si de nosotros pegar as miramos qualidades das las divindades divinidades de la India, hindus, del hinduismo, que é de onde nós que es donde temos comenzó el raiz no budismo, budismo, nós temos lá nosotros ahí tenemos a Brahma que Brahma que cria, crea y mas nós también também tenemos temos a Shiva Shiva que que destrói. destruye. Solo que Só que Shiva Shiva no es não é bueno bom o ou malo ruim por por destruir, destruir. es su É a función, função dele destruir. es É la a función função de él dele renovar. renovar. Para que lo nuevo llegue, precisa irse lo viejo. Entonces, Então, é a es la função función de dele. él. Isso não é ruim. Y E Vishnu Vishnu é es aquele el que que mantiene, mantém, é o el que tá cuida del cuidando día a do día. dia a dia. Então, Y esa essa Trinidad, trindade, esas tres grandes grandes divinidades, mantêm todo o cosmos, mantienen el cosmos, criando, mantendo, creando, destruindo. manteniendo y destruyendo, Mais uma desde una perspectiva. perspectiva no dual. Claro, não é No tão es tan simples sencillo, assim. no es tan Não simple, é tão simples assim. pero Mas el o Dzogchen Dzogchen presupone eso. propõe isso. En el No estado estado natural, natural, en la na base base que es que é autoliberada. autoliberta, Nosotros lo rezamos decimos en la na plegaria, prece, a la base base que é autoliberada de la liberación. Quer dizer, a base La é base es livre da libre de la liberdade libertad do del nirvana. nirvana. Ela é Ella es livre, libre inclusive, inclusive del nirvana mas ela é livre y es libre também también de de todas todas las as ataduras ataduras del do samsara. samsara. Es Ela é autoliberada autoliberada de la da ilusión del ilusão do samsara samsara y de la e da liberación del liberação do nirvana. nirvana. Y esa E essa
es la diferencia crucial del Dzogchen con todas las otras escuelas y con las otras enseñanzas. Porque en Dzogchen, tanto samsara como nirvana no son más que proyecciones de una mente con cierta dualidad. Entonces el Dzogchen está más allá de samsara y nirvana, está más allá de bien y mal, de la dualidad de cielo e infierno. Solo habla de autoliberación. Es también importante integrar la presencia a los sonidos externos. Cuando comenzamos a practicar Shiné, los sonidos como el canto de los pájaros o gritos de los niños pueden distraernos y nos distraen. Pero cuando ya hemos desenvuelto bastante nuestra práctica, esos sonidos ya no nos van a quitar de la presencia y podremos intentar integrar la presencia a los sonidos a nuestro alrededor. Por fin, aplicaremos la presencia a las actividades de la mente, que es donde ya vamos a entrar. Ahora vamos a escuchar a Marcos. Isso que tem me Esto causado último certo desconforto que hablamos me causó cierta molestia. Está más allá de nirvana y samsara, porque en muchos casos nosotros pedimos para renacer en una tierra pura. Si nosotros no hemos concluido nuestro camino espiritual, pedimos renacer en la tierra pura para continuar el camino. Y cuando dices del nirvana, que es parte de la dualidad, samsara y nirvana son una dualidad, da como un impacto escucharlo. Y como que no es fácil de digerir eso. Marcos, ¿qué es el nirvana? Y es la tierra de gozo, donde ni siquiera la palabra sufrimiento existe. Eso es un concepto, ¿te das cuenta? Hay un concepto ahí, hay una idea de lo que es el nirvana. Entonces, en el exacto momento que conceptualizamos y decimos esto es nirvana, ahí el concepto hace que nosotros entremos en un espacio dual. Hay un lugar donde no hay sufrimiento, el sufrimiento es algo que no existe ahí, y hay otro lugar en el que sí existe el sufrimiento, que es samsara. Eso es un concepto de nirvana. Y precisamos soltar a todos los conceptos. Por eso hay que estar libre incluso del concepto de samsara y de nirvana. La enseñanza Dzogchen dice, vos sos Kuntun Sampo. Vos sos, en cuanto Kuntun Sampo, que está más allá de nirvana y samsara, la mente natural es totalmente sin concepto. Es aconceptual. Ella no es una creación. No es un espacio. Samsara, nirvana no es una cosa. Si nosotros creemos o entendemos que nirvana no es algo, que el estado búdico no es una cosa, ahí empezamos a adentrar en la perspectiva Dzogchen, que bueno, es diferente del Sutra y del Tantra. Porque Sutra y Tantra trabajan con conceptos. En el Dzogchen nosotros soltamos los conceptos. Soltamos
el cuerpo, las energías del cuerpo. Hay muchos practicantes Dzogchen en Thuptam comienzan a transformarse en su propia luz, hasta que el cuerpo se disuelve en cuerpo de arcoíris, totalmente sin concepto. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde nosotros nos quedamos cuando decimos samsara y nirvana son dos caras de la misma cosa? Ahí quedamos fijados cuando samsara es una cosa y nirvana es otra, diferente, o sea, conceptos. Tienen forma, color, tenemos algunas ideas sobre qué es. La mente búdica está más allá o más acá de samsara y nirvana. Ahí está pidiendo disculpas que hay una plegaria que me gusta mucho. Es de la tradición Nyingmapa y es una plegaria para las personas que cuando fallecen y alguien se coloca cerca de la persona, del chakra de su corazón, y se hace una plegaria para que esta persona a la que le estás hablando, para que su mente pueda guiarse hacia ese estado y experiencia no dual. ¿Y qué decimos normalmente? En las escuelas budistas tibetanas decimos tierra pura, que la mente precisa ser guiada para el Dewachen. No es el caso del Bon, que tenemos Ormo Lundrin, otras tierras puras. Pero que esa mente renazca en esa tierra pura, que es lo que Marcos acaba de comentar. La tierra pura, donde el sufrimiento ni siquiera existe como palabra. Y esa plegaria, que es la plegaria de la tierra pura, de Amitabha, la gran bienaventuranza, yo la voy a leer un poco. Me emociona, porque a veces hacemos esta plegaria para personas ahí al lado del cuerpo cuando una persona murió y hablando a su oído. La plegaria dice: al Buda Amitabha presto homenaje, al Señor Amitayus presto homenaje. En el futuro naceré en la tierra pura de la gran bienaventuranza. Nirvana, ¿concuerdas, Marcos? En el futuro naceré en la tierra pura de la gran bienaventuranza. En la tierra pura de Amitabha no hay seres indignos. Ni siquiera existen pensamientos sobre los patrones samsáricos. No hay ser indigno ni pensamientos. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, llena por la sublime luz de la sabiduría, ni siquiera existen pensamientos sobre día y noche. Nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, adornada con magníficas piedras preciosas, multicolores, ni siquiera existen pensamientos sobre tierra o piedras. Nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, aquellos llenos de devoción siempre creciente, ni siquiera existen pensamientos sobre mentes. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, adornada con árboles iluminados, ni siquiera existen pensamientos sobre plantas, árboles o bosques. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha.
en la tierra pura de No pura de Amitabha, Amitabha, ao alimento es do el alimento del samadhi. samadhi. Nem mesmo No existen pensamientos sobre alimentos. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, todo está igualmente dispuesto. Ni siquiera existen pensamientos sobre los reinos inferiores. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha. En la tierra pura de Amitabha, no existen pensamientos sobre ministros y reyes. Tú nacerás aquí, en la tierra pura de Amitabha, y así continúa esta plegaria de una sadhana bastante larga, pero ¿qué es lo que ella trae de interesante? No es posible definir un concepto para esto. No hay un concepto. Entonces, al mismo tiempo que la plegaria dice, vas a nacer aquí, allí, tendrás esto o aquello, al mismo tiempo dice como que no hay nada ahí. El propio Dharmara reside ahí, pero no hay nada que ver con reyes o ministros. Hay árboles luminosos, pero ni siquiera hay pensamientos de árboles, porque es no conceptual, es liberación de absolutamente todo y la total experiencia de aquello que llamamos la experiencia del vacío. Ana, te escucho. Ana y Paulo. Hacía mucho que no nos veíamos. Es otra pregunta, pero en este tema de la tierra pura de Amitabha, yo digo que sería mi plan B. Si no me puedo liberar, voy a la tierra pura de Amitabha. Pienso que va a haber varios Budas y Bodhisattvas enseñándome. Entonces digo, voy a estar aprendiendo ahí para iluminarme, porque está un poco difícil la cosa por acá. Ahí estás, tú dices esto, y yo me quedo con mi mente, que es dual, y pienso, yo estaré creando un karma positivo o negativo. Como yo no sé estar presente, estar presente y hablar de otros, o pegándole a un cachorro, a un perro, va a estar difícil estar presente en hacer cosas mal. Bien complejo. Ana, la gran cuestión aquí es estar en el estado de presencia. Nuestra mente ordinaria, en una sesión larga de práctica, tal vez consigamos 5 segundos en la naturaleza pura de la mente sin distracción. Si es que lo conseguimos. Y ahí dice Rinpoche, precisas integrar eso. Primero en las acciones positivas. Levántate de mañana sin salir del estado natural. Tomas un baño, tomas café, limpias la casa. Cuando todo eso está integrado, puedes pasar a las acciones neutras. También en el principio, haz la práctica, recita mantras, lee sadhanas. Después vas a las acciones neutras, vas a cuidar tu jardín, a trabajar, todas cosas del día a día. Cuando tengas estabilidad ahí, en el estado de presencia, en lo neutro,
Después pasas a las otras, incluso si un día le pegas a un perro. Estabilize-se no estado natural. Y ese es el estado natural. Karma negativo. Y eso no crea karma negativo. Buda não tem karma negativo. El Buda no tiene karma O Buda negativo não tem karma. porque no tiene karma. Para um Buda não há karma. Para un Buda Para um ser iluminado no hay não há karma. Para um ser iluminado, tudo Para un ser iluminado, é iluminação, tudo é todo luz. es iluminación, todo es luz. Claro que Claro que nós estamos no nosotros início desse estamos caminho, en el inicio lá no início, muito del camino, muy rudimentario. Porque o Dzogchen era mantido com tanto Porque sigilo e com tanto cuidado. el Dzogchen era mantenido con tanto cuidado en la tradición Bon y la tradición Nyingma. Exatamente por conta Exactamente fazer com isso. por cuenta de qué hacer con eso. Ensinamento Dzogchen. Quien recibía una enseñanza Dzogchen, Dzogchen, quem já tinha solo la persona que ya había hecho el Nondro y 8 o 9 años de práctica y quien ya había purificado su karma. Por eso, en Dzogchen, Nondro, que es la preparación al Dzogchen, hay toda una formación, toda una práctica de purificación, de purificar el karma, liberarlo, para llegar en ese nivel de enseñanzas. El propio Rinpoche dice, para que un occidental escuche esto, es algo muy, muy raro, porque es antinomínico. Y si nosotros somos Budas, no somos Budas, estamos produciendo karma. Karma negativo, porque no estando en la naturaleza pura de la mente, podemos estar haciendo daño. ¿Fue claro? Está fechado seu áudio. A ver. Boa Acá noite. alguien Eu estava tentando levantar a mão e bati palma ao invés de levantar a mão. estaba haciendo un comentario. Eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre Tiene essa una questão pregunta de sobre la cuestión de praticar uma ação que cause practicar una acción mal que pros cause outros. mal para los otros. E porque tem o budismo Mahayana, o budismo Porque Hinayana, hay budismo vários. Mahayana, Hinayana. Desculpa aqui. A gente está te ouvindo bem. Te estamos escuchando bien. E não é o Mahayana que tem essa Y no es el preocupação de Mahayana não el que causar tiene mal e de la ajudar preocupación todos de os no hacer seres. mal Porque o y de budismo ayudar a todos Mahayana los é seres ajudar todos os seres a atingirem a iluminação. a alcanzar la iluminación. Perfeito. Sí, perfecto. Na perspectiva do En la Hinayana, perspectiva Hinayana, pequeno veículo, que es el pequeño vehículo, responsável pela sua iluminação. cada uno es responsable por su iluminación. Essa é a perspectiva do Hinayana. Esa es la perspectiva del Hinayana. E o foco dele tá Y el foco muito de no él sutra, nos está ensinamentos, né? eh, Então tem essa perspectiva. O Mahayana, con la perspectiva del sutra. El Mahayana, ahí nosotros ampliamos. todos nós atingiremos Todos a nosotros iluminação juntos. alcanzaremos la iluminación juntos. Esa es la perspectiva. Cuando dice Buda, solo dejaré el samsara cuando vea Portanto, eu sou o las último espaldas del último ser humano saliendo. Por lo tanto, saldré último. perspectiva Mahayana. Nós vamos Esa es la juntos. perspectiva Mahayana, Alguns de ir ensinamentos juntos. muito claros sobre isso. Hay enseñanzas muy claras al respecto. O Vajrayana, El Vajrayana, perspectiva mais tibetana, que es la é o perspectiva raio, é a más velocidade, tibetana, mas ele é Mahayana, ele tá na es también perspectiva Mahayana. Está en la porém perspectiva del com um Mahayana. método tântrico, um método muito específico para acelerar esse processo. Con un método tántrico que acelera el Porém, proceso. nós estamos num ensinamento Por eso muito estamos específico, con unas enseñanzas muy da específicas escola Bon,
dentro de la escuela BOM y de la escuela Nyingmapa, que é o Dzogchen. que es el Então, quando Dzogchen. nós falamos disso tudo, nós temos Entonces, cuando hablamos de todo esto, tenemos el sutra, sútricos, las que são enseñanzas mais sútricas, que son morais, que têm uma más morales, perspectiva, con mais perspectiva do comportamento. del Nós comportamiento. temos os ensinamentos Tenemos tântricos las enseñanzas tántricas e nós temos o Dzogchen. y tenemos el Dzogchen. Então, o Dzogchen, Entonces, el Dzogchen, la gran perfección, é considerado que es o considerada pico dos ensinamentos, la cima de las está enseñanzas, contido e perpassado está pelos contenido, sutras. Ele tem o Tantra, ele tem tiene o el Sutra, Tantra, tiene el mas ele é um Sutra, ensinamento próprio. pero tiene una Está enseñanza dentro do propia. Mahayana, Está mas é dentro del ensinamento Mahayana, próprio. pero É tiene uma una enseñanza prática propia. própria, né? E não só o ensinamento, Y no solo que é una também enseñanza como es uma forma de existir. una manera de vivir, de O existir. Dzogchen El Dzogchen pressupõe que tudo presupone que todo es é perfeito. perfecto, Já estamos na grande que todos ya perfeição. estamos en la gran Tudo é perfección. perfeito, completo. Todo es perfecto, completo e iluminado. Se estamos na grande Si perfeição, estamos se tudo en é la gran perfeito, perfección, completo, e já está si todo ya es na perfecto, perspectiva completo y ya iluminada, está en la somos perspectiva seres iluminada, iluminados. somos Nós seres estamos iluminados trabalhando y estamos trabajando praticando para y que a practicando ignorância seja para que la dissolvida, ignorancia sea disuelta, que que é basicamente esse o movimento, básicamente es el movimiento se dissolvam, para que los venenos se disuelvan. né? O Dzogchen fala, inclusive, El os Dzogchen venenos dice, fazem parte incluso los desse venenos processo hacen de partes iluminação. de este proceso de Então, é como se a iluminación. gente, de repente, olhasse Es como si de para repente tudo miráramos num outro paradigma, uma outra forma de todo olhar. con un nuevo paradigma, con una nueva manera de mirar. Ele El Dzogchen não nega os outros ensinamentos, no niega a los mas ele otros ressignifica. estados, pero resignifica a las otras enseñanzas. Ele é quase um caminho paralelo. Es casi un camino paralelo. Então, Ai, oi, pois não. ai, não, eu não quero interromper. Deixa. Então, quando Entonces, a gente olha, por exemplo, os ensinamentos cuando do bardo, miramos las enseñanzas del bardo, perspectiva do bardo, en la perspectiva del bardo, exato momento em que en el nós exacto morremos, momento que tem a morimos, manifestação tenemos da una clara. manifestación de la luz clara. O praticante Dzogchen El avançado practicante se Dzogchen dissolve na luz, avanzado porque é se não disuelve en dual, la luz e clara, porque ali no encerrou dual. o processo do bardo. Y ahí terminó su proceso del bardo. Praticante que Un ainda practicante não tem essa capacidade, que aún no tiene esa capacidad, conhece a natureza pura da mente, no conoce la naturaleza pura de la mente por no experimentarla, processo do va entonces a vivir todo el proceso del bardo en un constante embate entre emociones, sensaciones, luces, sombras, rayos, uma identidade definida. porque no hay una identidad definida. Definida é alguma coisa. E com essa Perdón, tiene una identidad definida, ele vai que es alguna cosa, todo o período do bardo. y eso va a hacer que tenga que pasar por todo el periodo del bardo. Hay una identidad Que gera todos os conceitos. que genera todos los conceptos. Mas concordo contigo, Cláudia. Ainda Pero estoy de acuerdo contigo, para Claudia, onde nós estamos, para quem donde nós somos nesse momento do nosotros, caminho, quiénes somos en ese momento del camino, essas informações são esas informaciones não son sabem como muito ruidosas. lidar com isso. No sabemos mucho cómo lidiar con Mas a eso. grande questão é Pero la gran cuestión es tudo a partir hacer da todo natureza pura da mente. a partir de la naturaleza pura de la mente y no del ego. E se a gente está na natureza pura da mente, por que a gente causaria ¿Y sofrimento para um outro ser? por qué estando en la naturaleza de la mente causaríamos sufrimiento? No, no sería sufrimiento. Somente o pensamento dual Solamente, é que Mas a, distingue. mas a pessoa que está pero sofrendo, la ela persona que sente está sofrimento. sufriendo Quando eu siente tô na natureza sufrimiento. dual, eu tô sofrendo. Se alguém, então assim, ó, qualquer ser, a maioria de nós tá La na mayoría de natureza dual. nosotros Pra somos de nós é naturaleza sofrimento. dual, Por que que um ser que já passou disso, ele porque un vai, ser então que tá, ya ele tá na salió de la natureza dual,
dualidad, posso sofrer, eu posso fazer o que eu quiser com ele. É isso que eu não eh, entendo. ahí Eu está haciendo una achava que pregunta se uma pessoa, de um que ser já está si nesse una outro persona estado, ya está en otro ele consegue estado, perceber o todo. ese Para que ser que ele vai consigue causar percibir por qué él le alguma causaría coisa un que dolor o una cause molestia mal-estar. a un ser que no está en la naturaleza de la Como mente. Rinpoche diz, a Es como dice partir Rinpoche, da base a partir de la base da mente não dual, de la mente no dual, não há no, mal a no causar. hay mal a causar, Sim, mas a pessoa que está na natureza pero la dual persona que está en la diz dualidad não, então tá, e não tem questão ética. A ética não existe daí. parece que no hubiera cuestión É ética. antinomínico. Ética é uma outra La concepção. ética es otra cuestión. É antinomínico, é próprio. Então ele é um ensinamento muito específico. Es antinomínico, es Dzogchen. Es muy E a específico. pessoa pode ser um psicopata e ser presente. Ay. Está preguntando Tem grandes mestres que não de... necessariamente são pessoas que En aparentemente Dzogchen são mestres. puede haber personas que Sei lá, aparentemente son maestros. Una hipótesis, digamos, un Buda psicópata. No sé si eso sería posible. Estoy tratando de entender tu pregunta, mas assim, la pregunta de Claudia. ¿Cómo sería un Buda psicópata? porque a grande questão é essa, né? Porque la gran cuestión es esa, A grande questão é o estado búdico, es a el budeidade. estado búdico. A partir da budeidade A partir de la budeidad até as ações hasta las acciones iradas airadas são perfeitas, completas e son perfectas y completas en sí mismas, porque não é a partir da mente ordinária. porque no es a partir de la mente Essa é a grande ordinaria. questão, não é a partir Esa da es la mente gran ordinária. cuestión. A partir da mente A ordinária, partir sim, de la aí mente tem todas ordinaria essas questões levantadas. Por que que están tá todas fazendo estas mal? cuestiones Qual de que tá por qué fazendo? estás haciendo Ou mal a esta mesmo, persona, aquela coisa que o Rinpoche diz assim, o lo que partir dice da mente Rinpoche, natural, a partir de la bater num mente animal, natural, né? Como pegarle a un animal, uma expressão. como una expresión, É a partir da es budeidade. a partir de la budeidad, Não é a partir da mente no es a convencional. partir de una mente A convencional. mente convencional, ela La é mente dual, convencional es ela dual, traz conceitos, con sus ela vai conceptos, definir esses conceitos, va a definir o los certo, conceptos o errado, en lo que está bien, lo que está vai mal, ter dificuldade para lidar va a tener com isso. dificultades para lidiar con esos puntos. Buda Un Buda perfeitamente iluminado, perfectamente iluminado ele pode nos liberar puede liberarnos mais de las formas impróprias. impropias. Ele pode usar qualquer Puede método usar cualquier de método liberação. para la liberación. Você que falou de Marpa quando ele destruiu a plantação Eh, da mulher, Está hablando de Marpa, né? Que era por que que ele un causou esse practicante sofrimento para ela, né? que causó que Causou esse sofrimento de destruir a plantação. destruyó una plantación Ela de gerou uma alguien conexão kármica com ele. Foi muito eh, bonito isso, né? y era Então, solo assim, para crear una conexión existem kármica alguns poucos con esa exemplos que persona. pode ser dado, né? Hay Nessa linha tênue, né? pocos, Existem, no existem pocos inúmeros ejemplos, exemplos, como pero Shaolin son buenos Rinpoche pegando ejemplos, um como pedaço de Chagtuku carne Rinpoche e colocando no prato tomando un pedazo de carne y poniéndolo en el plato de la Lama Santem. é vegetariano, Ah, ¿tú come eres carne. vegetariano? Bueno, come carne. Gerou sofrimento pro Lama Santem. ¿Generó sufrimiento a Lama Santem? Sí, De não dualidade. pero fue una enseñanza profunda de no dualidad. Romper. É claro que, por exemplo, na perspectiva que a Cláudia traz, tem toda uma Como questão dijo ética, Claudia, es da de la perspectiva cuestión do ética, vegetarianismo no Lama de la Santem, perspectiva aquele del pedaço de vegetarianismo, carne ali, de Lama como é que ele Santem. lida com tudo isso? ¿Cómo es que él lidia con todo eso? Que queria que ele fizesse isso, né? Libere. Simplesmente libere. Simplemente Simplesmente el tema es liberar, abre espaço. suelta, abre Eu gosto espacio. também, assim, Me bem gusta también da
la perspectiva, no la de Marpa, pero la relación de Tilopa y Naropa, porque es muy divertida. Tilopa no se iluminaba de ninguna manera. O Naropa, ahora ya me perdí. Le pegó una patada en la cabeza al otro y finalmente se iluminó con la patada. Es así, es como decir, presta atención, despierta. Un ser iluminado puede usar un método airado, un método compasivo, un método de incremento. Tiene diversidad de métodos. Y dentro de esa diversidad de métodos, la tradición dice que hay 84.000 métodos. Y nosotros sabemos que el Dzogchen es un método, el Tantra es otro, el Sutra también. Y en este caso de esa patada, él tenía una intención. No estaba dando la patada porque sí, era para ayudar a que la persona se ilumine. Y en esa otra situación que alguien dijo que era para crear una conexión kármica, ahí es un poco distinto y al caso de causar un mal en sí mismo. Perfecto. Como dice Rinpoche, a partir de la mente búdica, ningún mal puede ser causado. Entonces, incluso cuando él habla de las acciones no virtuosas, ellas parten. ¿Quién dice que una acción es no virtuosa? Ellas no parten de un concepto, parten de una mente iluminada, de la base, que es liberada tanto del samsara como del nirvana. Esta es la parte más compleja del Dzogchen, el aspecto antinomínico. Todo lo que hemos visto hasta ahora era compasivo, tiene una belleza, es pacífico, pero de repente el Dzogchen te lleva a la perspectiva airada, a la perspectiva de los venenos y cómo se practica por medio de todo eso y no negando eso. ¿Alguien más que quiere hacer un comentario? Y estaba pensando que a lo mejor en nuestras vidas, por ejemplo, yo tuve un accidente y entonces piensa, puede ser un mal de una fuente divina, por ejemplo, que me causa un mal con este accidente. O puedo pensar que es una compasión que viene de esa fuente para tener una nueva vida, una nueva visión, una postura delante de las cosas distintas. Ese puede ser un ejemplo de acciones que no tienen bien y mal,
A veces, por ejemplo, nos caemos en la calle y después pensamos, quién sabe si eso fue para evitar otra cosa, o decir, no voy a salir porque me caí. Quizás si hubiera salido, hubiera pasado otra cosa más seria. Entonces, mirar la vida así, como si todo fuera perfecto. Todo lo que pasa es perfecto. En el día a día. Rinpoche dice, cuando la práctica es madura, todas las acciones llevan al despertar. Porque podemos mirar a una dificultad del día a día con dolor y de alguna manera podemos mirar como algo que nos lleva al despertar. Cuanto menos duales somos, más estas cosas se integran. Concordo con Claudia, es difícil comprender este proceso porque va como a un extremo y a veces la perspectiva de Rinpoche es ponernos en ese extremo del Dzogchen. Hay otro ejemplo de la vida cotidiana, a ver si es. Todo es perfecto. Todo. Desde lo más simple. De la manera que es o que aparenta ser. Porque nosotros estamos como interpretando lo que sea que parece ser es perfecto. Por ahí es mi pensamiento, mi reflexión. El Dzogchen dice eso. Cambia tu manera de ver y deja al mundo tal cual está porque Él es perfecto y completo. Él es el mandala de los victoriosos. Una cosa más. A ver si me hice entender. No digo que sea difícil. Muchas personas que pasaron por sufrimiento, con traumas, después dicen que valió la pena. Entonces, como que las cosas negativas, pero no es eso lo que yo estaba diciendo, sino si yo estar en presencia, puedo hacer lo que quiera. Eso entendí lo de la patada. Lo que no entiendo, simplemente hacer una acción de maldad a otro ser, porque total, yo estoy iluminado y hago lo que quiero. Algo así creo que está diciendo. Es eso lo que es mi pregunta. Yo no consigo alcanzar el estado de presencia, pero vamos a decir que, como Denis dijo, ahora el estado de presencia es amor, compasión. Por eso es que no hay acción negativa en el estado de presencia. Si tenemos capacidad o no tenemos capacidad de alcanzar eso, no podemos entender que en el estado de presencia no hay ninguna intención de causar mal, no es posible
porque cuando experimentamos un amor muy grande, no hay cómo desear o querer lastimar a algo o a alguien. No hay manera. No existe la posibilidad en el estado de presencia. Pensando, por ejemplo, en Jesús, cuando Él estaba crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Es un estado que no hemos alcanzado, por eso es difícil con nuestra mente dual entender que hay acciones que serían no virtuosas, pero que en la mente natural no existen, porque la base es el amor y la compasión, y nunca habría un deseo de perjuicio. Yo pienso que es eso. Es como una madre que usa mucho este ejemplo en Tíbet para que un hijo no tenga, por ejemplo, un accidente, le puede gritar o tironearlo de un brazo. Aparentemente esa acción traiga características de violencia o molestia. Incluso así, es una acción que tiene como base el amor y la compasión. Tá, então eu não entendi o que foi colocado antes, porque o que eu Entonces no entendi entendí foi lo que habían dicho estar antes, no estado de presença estando e en estado de bater no animal. presencia y pegándole a un animal. Aí é Ô, Cláudia, diferente. Não Eso é es lo que yo no había posso entendido. falar só uma coisinha deles? Pode. Cláudia, tu faria mal a um cachorro? Claudia dice, ¿tú le harías mal a un perro? Tu bateria num No. cachorro? Não. No le Então, pegaría. tu já conseguiu entrar um Entonces, pouco ya conseguiste nesse entrar un estado poco de en não ese fazer estado mal. de no hacer Mas, de mal. repente, o teu vizinho do lado brigaria com o cachorro. Pero capaz que otra persona Ele ainda não entrou pelearía nesse con el perro. processo, de Y repente. quizás esa persona no Um entró en ese assaltante passa, proceso. dá um tiro numa pessoa, ele não entrou nesse processo. Pero no hace falta É gradual. enojarse con la A persona. pessoa no estado Es de gradual. consciência dela. De repente, quem Depende faz del mal não estado entrou de aí. conciencia Nossa, me de fez cada me perder persona. o tênis, ó, pessoal. No sé si se entiende lo que dije. Eu vou, Li, muito obrigado. Eu vou, Muchas gracias. só para a gente concluir, Solo a gente para continua ir nessa discussão, concluyendo, nós vamos entrar nas ações negativas da mente. eh, Nós estamos nas ações ahora negativas do corpo, nas estamos ações en negativas las da fala, e acciones depois entrar nas ações negativas negativas da del mente. habla, del cuerpo y luego de la Pessoal que mente. já chegou pros yogas do Y sono. ahora ya estamos por empezar la otra clase, así que voy a finalizar con un párrafo, Com o final do penúltimo el parágrafo final da del página penúltimo párrafo, 124. la página Porque Rinpoche diz 124, assim: dice, se, é condicional, si se nós todos nosotros todos domináramos domináramos la práctica de integración, estivéssemos constantemente si estuviésemos no constantemente estado não dual, en el estado no dual, integração, né? Não haveria no habría prejuízo, ningún perjuicio, nós estaríamos porque todos no nosotros não dual. estaríamos en estado no dual. Quando estamos Y nesse cuando estado, estamos en ese estado, no somos capaces de causar daño, é incapaz de causar mal. incapaz de causar mal. Nós dedicamos agora a prática ao estudo de hoje. Dedicamos E la nós práctica continuamos aí na segunda-feira del que vem. estudio de hoy y continuamos la semana que viene. Yogas do sonho e do Y ya vamos sonho, para la porque otra passou bastante do horário. clase de yoga de los sueños. Toda virtude pura realizada Toda por virtud meio pura das realizada três por medio de las tres dedico puertas, para o dedico para el bem-estar bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y obscuraciones de los tres venenos,
que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos.